Buenos Aires creció rápidamente a partir de las últimas décadas del siglo XIX, con el impulso de la inmigración. Su arquitectura muestra la historia de este acelerado desarrollo urbano y llama la atención por lo variada y ecléctica. Una mirada atenta revela que el espíritu europeo de la ciudad consiste en una superposición de estilos que da cuenta de un constante cambio a lo largo de 2 siglos. Para la época de la Revolución de Mayo, Buenos Aires era una pequeña ciudad de estilo colonial, similar a las demás fundadas en América por el Imperio Español, pero sin el esplendor de Lima o México, que eran capitales de virreinatos ricos en metales preciosos. Como todas las ciudades fundadas en la época por los españoles, Buenos Aires se trazó en una planta cuadricular alrededor de la Plaza Central, la actual Plaza de Mayo, donde estaban ubicados los edificios públicos, el Fuerte, la Catedral y el Cabildo. De esta arquitectura colonial quedan muy pocos ejemplos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo Leandro, estás? Un placer. ¿Qué tal, Leandro? Yo estaba haciendo un relevamiento de la fotografía en torno a la arquitectura más relevante de Buenos Aires y me dijeron que naturalmente esta casa era algo que tenía que conocer sí o sí y que vos eras el experto sobre el tema. Es una casa muy importante para los argentinos. Es la casa de Mitre. Hoy en día es el Museo Mitre. Esta casa fue construida en 1785, pero Mitre la habitó a partir de 1859, o sea, bastante después. Él la alquiló para vivir. Era un hombre austero, era un hombre de familia y él habitó en una casa típica de Buenos Aires, una casa de patios. Y el patio es, desde el punto de vista físico, es la ventilación de las habitaciones, de modo que es una casa con estructura de construcción y de funcionamiento muy racional. Esa casa de Roma, podríamos decir, viaja como prototipo por la zona del Mediterráneo y es importada a la Argentina dentro de la colonización española, es decir, dentro de esa época, en gran medida en Buenos Aires fueron albañiles andaluces los que trajeron de la zona de Andalucía ese prototipo. En Buenos Aires no había materiales nobles como la madera o la piedra, por lo que las casas se construyeron primero de adobe y luego de ladrillo cocido. El piso solía ser de tierra pisonada. El centro de las viviendas estaba constituido por los patios y a su alrededor se acomodaban las habitaciones. Los 3 patios estaban organizados según una jerarquía definida. El primero se destinaba para recibir a las visitas. Alrededor del segundo estaban las habitaciones de los dueños de casa. En el tercero, las cocinas y los cuartos de la servidumbre. Las razones por las que no quedan edificios coloniales en Buenos Aires son varias. Una de ellas es la precariedad de los materiales constructivos. Pero la causa fundamental es la falta de valoración de la herencia española en las últimas décadas del siglo XIX. El modelo para la élite dominante que gobernaba el país en esa época era Francia.
Se buscó entonces transformar el pasado colonial en un presente francés. Argentina quería ser un país a la europea y Buenos Aires, la París de Sudamérica. Muchos edificios de valor histórico fueron reemplazados, siguiendo los valores estéticos de la época. A fines del siglo XIX, la población de Buenos Aires continuaba en aumento por el flujo inmigratorio. Había que ubicar a estos nuevos habitantes. Para eso se lotearon terrenos en las afueras de la ciudad. Allí surgió un nuevo tipo de vivienda, la casa chorizo, que es una casa de 3 patios partida al medio. De esta manera, las habitaciones se construían en hilera y daban a una galería. Este esquema permitía ir agregando cuartos a medida que se disponía de recursos. En el último patio solía haber una huerta. Una característica típica de la casa chorizo es el zaguán, que separa la vivienda de la calle. La mayoría fue construida como vivienda familiar, aunque era frecuente que también se alquilaran las habitaciones. A comienzos del siglo XX, millones de inmigrantes llegaban al país desde Europa. Muchos se establecían en las ciudades. La población de Buenos Aires continuaba en aumento. Para albergar esta ola inmigratoria surgió una nueva solución arquitectónica bastante simple. Los constructores agregaron un piso sobre la casa chorizo y así surgió el conventillo. A principios del siglo XX, era normal que una familia completa viviera en una única habitación. Los baños se compartían y los patios constituían el espacio común, en los que se cruzaban diálogos en distintos idiomas. En La Boca, los conventillos se construyeron de manera precaria, con chapa y madera. Son únicos en la ciudad. Se dice que el hecho de que estén o hayan estado pintados de colores vivos se debe a que se usaba la pintura sobrante de los barcos. Todavía hay muchos en pie y que siguen en uso como hace 100 años. Las condiciones de vida siguen siendo más o menos las mismas. El crecimiento de la ciudad entre la Revolución de Mayo y la celebración del centenario fue enorme. Su población se multiplicó casi por 30. A mediados de la década de 1910, el 30% de la población de la ciudad no había nacido en el país, sino que eran inmigrantes. Como signo de progreso, en 1914 se inauguró el primer subterráneo de Latinoamérica, que corría, y aún corre, por debajo de la Avenida de Mayo, desde la Casa de Gobierno hasta la Plaza Miserere. Años más tarde se iría extendiendo hacia el oeste, y hoy llega hasta el barrio de Flores. En 1880, Buenos Aires fue declarada capital de la República. Comenzaron entonces a construirse los edificios públicos de la nueva administración central. En ellos se ve claramente el deseo de la clase dominante de parecerse a Europa. Para esta tarea se contrataron arquitectos extranjeros que trajeron los estilos de moda en Europa a la nueva y por entonces rica América. Estos edificios marcan el paisaje de la ciudad hasta hoy. Los estilos utilizados fueron varios, pero predominó el academicismo francés, con algunas influencias italianas y neoclásicas. Los edificios públicos que datan de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX están ubicados en la zona céntrica de la ciudad, cerca de la Plaza de Mayo.
Leandro. Un placer, Mucho gusto. Casa Rosada es un edificio muy complejo, con muchos años de historia, y tiene componentes de distintas épocas y de distintos edificios. Son 400 años y un poco más de la historia del lugar del poder de Buenos Aires y de toda la Argentina. Pensá que en el año 1596 comienza a construirse el fuerte. Ya para 1860 y tantos, en la década del 60, Domingo Faustino Sarmiento demuele otro sector del fuerte, lo restaura en parte, y la antigua Casa de los Virreyes, que había sido también asiento de la gobernación de Buenos Aires, también sufre algún tipo de remodelación. Ahí en ese lugar es pintada de rosa. Ese lugar, el famoso rosado de la Casa Rosada, no pertenece originalmente a este edificio. Pertenece a otro edificio que ya no existe. ¿De dónde viene ese color? Sería la pregunta. Una de las hipótesis es que el edificio era rojo, venía de la época rosista y Sarmiento lo pinta de blanco. El blanco no se tapa fácil sobre el rojo, queda rosado. La segunda hipótesis es que la sangre de toro, que era lo que estaba dando ese color rojo tan profundo, es muy buen aislante para la humedad y mezclado con la cal da una especie de pintura bastante adecuada. La tercera hipótesis es la más popular y romántica. Pero no deja de ser muy posible. El rojo puso emblema de los federales, el blanco emblema de los unitarios. Sarmiento, con esa fusión, con ese nuevo color, quiere dar un fin a todo un ciclo, a una era, y mirar para adelante. Sarmiento está pensando en la modernidad, está pensando en un país de aquí en más. Quiere cambiar todo este espacio. Contratan a un arquitecto sueco, Carlos Kilber, que hace el edificio de Correo. En presidencia de Roca se lo contrata a un segundo arquitecto sueco, Enrique Haber, que construye el sector que da hacia Rivadavia de la Casa de Gobierno. El gran cambio vendrá con el tercer arquitecto que interviene en el edificio, un italiano, Francesco Tamburini, que entre otras cosas hace este espacio donde estamos ahora. El gran logro de Tamburini es generar un edificio único, o sea, estos tres elementos que tenía la Casa de Gobierno, el viejo edificio de Kilber, el edificio de Haber, se le genera una unión demoliendo en parte los edificios anteriores y generando un arco triunfal, que es la fachada principal, que termina de coser el resto del conjunto. Durante el siglo XIX, Buenos Aires siguió creciendo. Nuevas modas e ideas y la necesidad de satisfacer las demandas de una población cada vez mayor modificaron totalmente el paisaje de la ciudad. En el siglo XX se abrirán avenidas y aparecerán los edificios de departamentos y las grandes torres. Irrumpirán en la ciudad los estilos de vanguardia y se construirán barrios enteros desde cero. Estos procesos continuarán modificando el paisaje urbano hasta llegar a la ciudad múltiple y cambiante de hoy.